Si yo le preguntara a usted, ¿cuáles son los 5 eventos más importantes en la vida de Jesús? ¿Qué respondería? Yo hice esta pregunta, un sondeo, y hice esta pregunta a varios pastores amigos de la ciudad y fuera de la ciudad, y otros líderes cristianos, y la pregunta es, ¿cuál considera usted que son los 5 eventos más importantes en la vida de Jesús? Y me llevé varias sorpresas, ¿no? Bueno, ¿cuál cree usted que son los 5 eventos más importantes en la vida de Jesús? ¿Cuál cree? A ver, mencione uno. ¿Conocen la vida de Jesús? No. ¿Conocen quién es Jesús, verdad? El nacimiento es obvio, ¿verdad? Uno, el nacimiento. ¿Cuál? La resurrección, es el primero que debíamos mencionar. Y saben, hubo pastores incluso que ni mencionaron la resurrección. No, eventos. Si me dicen las enseñanzas de Jesús, no, eso no es un evento. El bautismo, sí, otro. La tentación, cuando fue llevado al desierto. A ustedes les gusta mucho la tentación, ¿verdad? ¿Qué otro? La crucifixión. Imagínense, la crucifixión. Mire, en ese sondeo que yo hice, fueron más de 30 personas. Todos mencionaron eventos como el suyo, y otros despalomados mencionaban cosas como los milagros. Despalomados. Las enseñanzas de Jesús. ¿Cuáles? A mí me llamó la atención que entre todas esas más de 30 personas, nadie mencionó el evento del cual vamos a hablar hoy, que es la transfiguración. La transfiguración. Solo una persona, de todas esas más de 30 personas, solo una persona mencionó la transfiguración como uno de los eventos más importantes en la vida de Jesús. Con seguridad, ese es un evento fundamental. Ahora, yo no los culpo a ninguno por no nombrarlo, porque de pronto hace 4 semanas atrás yo tampoco lo hubiera mencionado. Pero estas últimas 4 semanas yo me dediqué a estudiar el tema de la transfiguración y resulta que ese es un tema súper importante, un evento importantísimo en la vida de Jesús. Pero hoy en día no se enseña tanto este tema de la transfiguración. Lo pasamos por alto o lo pasamos por así, rápido por él. Pero es un evento muy importante. El relato de la transfiguración realmente debemos verlo cuando lo leemos detalladamente a la luz de toda la Escritura. Lo debemos considerar como una joya elaborada, preciosa y detalladamente. Cada detalle tiene una importancia fundamental. Cada elemento de este relato tiene una profunda riqueza teológica que podríamos pasarnos semanas hablando de este tema. Nos faltaría tiempo, pero por eso hoy solamente voy a enfocarme en el aspecto que es relevante para nuestro tema de seguir a Jesús. La transfiguración, déjenme decirle al menos algo, como darle un pequeño mordisco, una pequeña caricia, para que dimensionen la enormidad de la importancia de la transfiguración en la vida de Jesús y para nosotros como seguidores de Jesús. La transfiguración es un vértice, o sea, un punto de encuentro donde se junta el cielo y la tierra, lo divino y lo humano, lo temporal y lo eterno, las tinieblas y la luz, el temor y la fe, el Génesis y el Apocalipsis, el principio y el fin, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la muerte y la vida, el pasado y el futuro, la duda y la esperanza. Todo eso en un evento que se relata solamente en 9 versículos en el Evangelio de Mateo. Para entender algo de la transfiguración, hay que entender las circunstancias en que se produjo este evento. ¿Qué estaba sucediendo en la vida de Jesús y qué estaba sucediendo en la vida de los discípulos en ese momento? Si ustedes recuerdan, en el capítulo
En las enseñanzas pasadas, nosotros en el capítulo 16 de Mateo encontramos un evento importante en la vida de los apóstoles con Jesús, y es lo que se llama la confesión de Pedro. Cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, responde a la pregunta de Jesús: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo aplaude: bravo, Pedro. Le hace un elogio grandísimo, y luego la embarra a Pedro, porque Jesús le dice que va a llegar el tiempo en que va a tener que ir a Jerusalén y va a ser apresado, torturado, crucificado, y morirá y resucitará. Y Pedro, al igual que todos los apóstoles, dice: no, eso no le puede pasar a nuestro Mesías. ¿Cómo así? Acabamos de decir que tú eres el Mesías y ahora nos dice que va a sufrir y que va a morir. Y viene el relato de la transfiguración, viene justamente después de decirles, enseñarles Jesús a sus discípulos esta frase que es tan conocida para nosotros: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, ¿qué? Tome su cruz y sígame. Tomar la cruz de Jesús fue un evento o unas palabras que estremecieron a los discípulos. A cualquiera en esa época hubiera sido un anuncio terrible, porque tomar la cruz en esos tiempos, nosotros ni nos alcanzamos a imaginar lo que producía de terror en las personas. Porque cuando decimos tomar la cruz hoy en día, algunos se imaginan es ponerse una cadenita con una cruz, un escapulario, una camándula, una cruz, o ponerse un tatuaje como mi amiga por allí, que eso es tomar la cruz. Pero para estas personas que estaban acostumbradas a ver el horror de la cruz, porque el Imperio Romano, a toda persona que se rebelaba contra el Imperio Romano, que era un malhechor, lo crucificaban y lo dejaban expuesto ahí, que se pudriera su carne y fuera un anuncio de escarmiento, para que nadie se atreviera a contradecir el imperio. Entonces, cuando Jesús les dice: ustedes quieren ser mis discípulos, claro, vengan, pero tienen que tomar la cruz, eso sonó como a la cosa más estremecedora y aterradora para ellos. Jesús les asegura que para seguirlo a Él hay que estar dispuesto a sufrir con Él y a sufrir como Él. Entonces seguramente hubo muchas preguntas que estaban en la mente y que ellos no se atrevieron a hacer, y yo creo que cualquiera de nosotros nos haríamos esas preguntas iguales, como: ¿y para eso nos llamó Jesús a seguirlo? Y para eso dejamos todos nosotros, para seguirlo. Eso es todo lo que nos espera: una cruz, una vergonzosa y dolorosa cruz. Para eso los dejamos todo y estamos siguiendo a Jesús, para terminar crucificados. Y creo que los discípulos estaban en lo más bajo de su entusiasmo. Sus esperanzas estaban por el suelo. Entonces viene Mateo capítulo 17, versículos 1 al 9, donde se nos narra. Entonces recuerden, ellos están por el suelo con su ánimo, sin muchas esperanzas, haciéndose muchas preguntas, muchos cuestionamientos, algunos de pronto considerando: yo como que no me le mido más a esto, de seguir a Jesús. Entonces viene Mateo 17, 1 al 9, y leemos, dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, y de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo.
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. ¿Quieres repetir esa frase conmigo? No vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaba de la montaña, Jesús les encargó: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se levante de entre los muertos. Amén. ¿Qué les parece? Esto es lo que yo creo que debemos hacer como resultado de estudiar este evento que acabamos de leer. Esta es la esencia de la enseñanza de hoy. Si tiene su guía, ahí en el recuadro hay que complementar la frase diciendo: todos quienes seguimos a Jesús debemos desarrollar una esperanza basada solo en Jesús, nuestro glorioso Mesías. Todos los que nos hemos decidido a seguir a Jesús debemos tener como propósito, después de leer esta historia, desarrollar una esperanza basada solo en Jesús, nuestro glorioso Mesías. Pero la pregunta de pronto que surge es: ¿y cómo desarrollo yo una esperanza así, una esperanza verdadera, fundamentada solamente en Jesús? Y hoy, con esta historia de fondo, voy a compartirles 3 acciones que nos ayudan a alcanzar el propósito de desarrollar una sólida esperanza en Jesús. La primera acción es la siguiente: siga a Jesús a donde Él le guíe. Si usted quiere desarrollar una verdadera y sólida esperanza en tiempos de angustia para enfrentar lo peor que puede venir en su vida, siga a Jesús a donde Él le guíe. Miren lo que dice el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los llevó aparte a una montaña alta. Pregunta. ¿Qué es lo primero que usted nota al leer este versículo? Yo sé, la mayoría están notando y preguntándose: ¿y por qué a Pedro, a Santiago y a Juan? Esa es mucha rosca la de Jesús. Porque generalmente tendemos ¿a qué? A pensar en por qué ellos y yo no. Tendemos a fijarnos en esas aparentes ¿qué? Preferencias. ¿Por qué? Ahora, realmente yo le invito a que se fije primero en las 2 primeras palabras. ¿Cuáles son? 6 días después. Esas 3 primeras. 6 días después. ¿Por qué 6 días después? Y la otra expresión, las últimas 2 palabras, lo llevó a una montaña alta. Y eso es importante porque coloca el escenario para la transfiguración. 6 días después y una montaña alta. Cuando usted escucha 6 días, los que sabemos de Biblia, hemos leído la Biblia, inmediatamente tratamos de conectar esa cantidad de días ¿con qué? 6 días con la creación, correcto, un aplauso. 6 días, ¿por qué? Porque como hemos venido diciendo desde el primer versículo de Mateo capítulo 1, versículo 1, notamos inmediatamente que Mateo tiene una obsesión, digámoslo así, una obsesión por la creación. Y siempre está haciendo alusión a la creación para darnos a entender a nosotros que Jesús es creador de nuevas realidades, que Jesús vino a transformarlo todo. Porque este mundo necesita ser cambiado desde lo primero hasta lo último. ¿Ustedes creen que este mundo está bien? ¿Ustedes creen que este mundo está bien? ¿Que la sociedad nuestra está bien? ¿Que los seres humanos estamos bien? No. Este mundo está poseído por el pecado.
Y no estamos evolucionando hacia lo mejor, estamos decayendo cada día hacia ¿qué? Lo peor. Y Mateo tiene esa obsesión de transmitirnos a nosotros esta idea. Jesús es el único que puede hacer las cosas nuevas, una nueva creación. El tiempo y el espacio es lo que colocan el escenario para ese evento. Y lleva a Pedro y a Santiago a esa montaña alta. Y si usted lo ha notado, vea toda la Biblia, los encuentros más espectaculares y definitivos que tuvieron los grandes hombres y mujeres de Dios sucedieron en montañas. Y es más, Mateo, si usted lo lee con detenimiento, Mateo coloca los eventos más importantes en la vida de Jesús sucediendo en montañas, luego vamos a estudiar eso. Y se lleva a ¿quiénes? A Pedro, a Santiago y a Juan, no porque fueran los preferidos, no porque fueran la rosca, sino por el papel que ellos iban a desempeñar en el cumplimiento de la misión cuando Jesús se fuera. Ellos padecerían y como todos los discípulos necesitarían saber que hay algo más allá de la cruz. Y esta es una verdad que usted y yo necesitamos aprender, queridos hermanos que seguimos a Jesús. La meta de seguir a Jesús no es la cruz. Hay algo más allá de la cruz, hay algo más allá del sufrimiento. Cuando tenemos nuestra esperanza fundamentada en Jesús, sabemos que la meta no es el sufrimiento. Hay algo más allá de la cruz, hay algo más allá del sufrimiento. El sufrimiento lo vamos a padecer, pero el sufrir no es la meta. Solo quien sigue a Jesús y sube con él a la montaña alta descubrirá lo que hay más allá de la cruz. Por eso, si usted quiere fundamentar una esperanza viva para su vida, una esperanza sólida, debe, en primer lugar, seguir a Jesús a donde Él lo quiera llevar. A ellos los llevó a una montaña alta, a otros los llevó a un desierto, a otros los llevó a otro país, a otros los llevó a un seminario a estudiar, a otros los llamó a una selva, a otros a una ciudad, a un lugar de trabajo, un lugar de estudio. La pregunta no es ¿a dónde nos lleva Jesús? La pregunta es ¿estamos siguiendo a Jesús a donde Él nos está llevando? Porque tristemente seguimos a Jesús cuando nos conviene el lugar a donde nos lleva. Pero cuando no nos gusta ese lugar, yo allá no voy. O peor todavía, somos tan atrevidos de nosotros no seguir a Jesús, sino pretender hacer que Jesús nos siga a nosotros. Ay Señor, voy para tal lugar, acompáñame. Hoy que me voy a rumbear el partido después y me voy a pegar una borrachera con mi amigo, Señor, acompáñame para que nada malo me pase. Somos tan atrevidos de no seguir a Jesús, sino decirle a Jesús que nos siga a nosotros. La segunda acción para desarrollar una sólida esperanza en Jesús es esta: mire a Jesús tal como es Él. Mire a Jesús tal como es Él. El versículo 2 dice que estando allí en esa alta montaña, y bueno, quiero decirles que la alta montaña sí era alta montaña. Algunos dicen que es el monte Tabor, que tiene más de 2100 metros, y el pobre Pedro, Santiago y Juan, a pie, sí, porque no había carro ni teleférico, a pie hasta esa alta montaña. Entonces el versículo 2 dice, allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. La palabra aparece allí por primera vez, transfiguró, se transfiguró. La palabra transfigurar se refiere a lo que le sucedió a Jesús en esa montaña. Es la misma palabra griega que se traduce en todos los demás textos del Nuevo Testamento, se traduce como
transformar. Viene del griego metanoo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Y todos sabemos qué es la metamorfosis, ¿verdad? Es un proceso por el cual pasan ciertos seres vivos para alcanzar la madurez. Y lo podemos representar al menos como en clase de kinder en el colegio, ese proceso, ¿no? Un huevito, una oruga, una crisálida, después sale la mariposa. El ser vivo ya adulto, maduro, tal como es. Entonces, cuando hablamos de la transfiguración de Jesús, estamos hablando de que la transfiguración fue la ocasión que tuvieron los apóstoles de ver a Jesús tal como Él es. ¿Qué es la transfiguración? ¿Qué fue la transfiguración? La ocasión que tuvieron los apóstoles de ver a Jesús tal como Él es. Y la pregunta es, ¿y cómo es Jesús? ¿Y cómo es Jesús? ¿Cómo vieron los apóstoles a Jesús? Y la respuesta es esta, para que lo anoten allí. Vieron a Jesús en el esplendor de su gloria. Vieron a Jesús en el esplendor de su gloria. La palabra gloria aquí es una palabra muy importante para entender lo de la transfiguración. Vieron a Jesús en el esplendor de su gloria. Porque la palabra gloria se usa en toda la Biblia para describir la presencia sublime, incomparable, majestuosa de Dios mismo. O sea, ¿cómo explicar cómo es Dios? Y la única forma que ellos encontraron, Dios es glorioso. ¿Y qué es glorioso? No, es una presencia resplandeciente, sublime, majestuosa. Ahí no estamos definiendo nada, ¿verdad? Estamos intentando colocar en palabras humanas la realidad de Dios. Pero esa es la forma como los escritores bíblicos lo presentan. La palabra gloria entonces se usa para describir esa presencia sublime, incomparable, majestuosa de Dios mismo. La gloria de Dios se representa en la Biblia como una luz brillante o una nube resplandeciente. Y usted cuando escucha eso que Jesús, su rostro se hizo brillante, resplandeciente, usted inmediatamente, los que saben de Biblia, usted piensa en quién más. ¿En quién más? En Moisés, que cuando estaba en la montaña del Sinaí, en el monte Sinaí, su rostro también ¿qué? Resplandeció porque estuvo en la presencia gloriosa de Dios. Y su rostro cambió tanto que la gente ni lo podía mirar. Es como mirar ese reflector que tengo yo aquí. No lo podían mirar y tuvo que ponerse un velo para que la gente pudiera estar al lado de él. Entonces, ¿qué vieron los apóstoles? Vieron a Jesús como Él siempre ha sido. Vieron a Jesús como Dios. Porque Jesús es Dios hecho hombre. Años después, el apóstol Pedro, quien estuvo allí en esa montaña y vio a Jesús transfigurado, escribió en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 17 lo siguiente: Él recibió honor y ¿qué? Gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió a aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Pedro testificó, escribió algo que él había visto, la gloria de Dios. Entonces la divinidad de Dios estaba manifestándose en la humanidad de Jesús. Jesús no es solo un gran maestro, no fue solamente un gran maestro, no era solamente un líder religioso, no era solamente un poderoso hacedor de milagros o un gran profeta. Jesús era por encima de todo Dios mismo. Y Jesús quería que ellos supieran eso, que no les quedara ninguna duda, que quien estaba con ellos era Dios hecho hombre. Quienes seguimos a Jesús tenemos la garantía de seguir al Dios que se ha hecho humano.
nace como humano, vive como humano, sufre como humano, muere como humano y resucita para redimir todo lo humano, para transformar todo lo humano. Jesús es glorioso desde la eternidad y por la eternidad. Ni la cruz ni la muerte lo derrotaron. Por eso, Él debe ser la única fuente de nuestra esperanza gloriosa. ¿Quién debe ser la única fuente de la esperanza gloriosa de los que seguimos a Jesús? Jesús, solo Jesús. Por eso es muy diciente el versículo 9. Versículo 9 lo repetimos. Cuando ellos alzaron la vista, no vieron a nadie más que ¿a quién? A Jesús. Qué enseñanza para nosotros. No hay nadie más a quien mirar, solo a Jesús. Ningún pastor, ningún sacerdote, líder religioso, político, celebridad, caudillo, ni siquiera a dos grandes hombres como Moisés y Elías, que se presentaron allá con Jesús, ¿verdad? Moisés y Elías. Los dos grandes representantes del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. La ley Moisés, los profetas Elías. Ni siquiera ellos eran dignos. Cuando Pedro dice, ay, qué bueno que estemos aquí, Señor, vamos a hacer unas cabañas para que tú estés allí con cada uno, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti. Y en ese momento la nube apareció y le dijo, mientras hablaba Pedro, cállate Pedro, estás borracho, no sabes lo que dices. Porque hay solamente uno que merece. Los otros desaparecieron y solamente quedó Jesús. Solo hay uno que merece en que nosotros confiemos en Él. La única acción es tener una esperanza sólida en Jesús. Esta iglesia va a pasar una transición de tener un nuevo pastor. Algunos de ustedes dicen, no, pastor, pero es que cuando usted se vaya, yo también me voy. Por favor, vuelva a leer este versículo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Si usted está viendo al pastor Giraldo, no coloque nunca a ningún pastor, y menos a este, al lado de Jesús, o por encima de Jesús como hacen otros. Nadie, solo Jesús, solo Jesús. Y por último, si queremos desarrollar una esperanza sólida, escuche solo a Jesús. Escuche solo a Jesús. Versículo 5. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo, escúchenlo. Solo hay un mandato que da Dios a los aterrados discípulos. En medio de su desconcierto, la voz en la nube les da esta orden: escúchenlo. ¿Notaron algo en todo este relato de los 9 versículos? ¿Qué dijo Jesús en todo este relato? Nada. Nunca escuchamos la voz de Jesús ahí. Solo escuchamos la voz de Dios el Padre, diciendo a sus apóstoles, a sus discípulos, a los que lo siguen, y lo sigue diciendo a nosotros: escúchenlo a Él, escúchenlo a Él. Es lo que Dios quiere. No dice, cántele a Jesús. Es bueno cantar, pero no dijo, canten a Jesús. No dice, oren a Jesús. Es bueno orar a Jesús, pero no lo dijo. No dice, escriban sobre Jesús. Es bueno escribir sobre Jesús, pero Él no lo dijo. No dice, hagan conciertos para Jesús. No dice, hagan templos para Jesús. Y mucho menos dice, hagan política para Jesús. Y muchísimo menos dice, no hagan la guerra. Hagan la guerra para Jesús. No lo dice. Solo dice, escúchenlo. Escuchen a Jesús. ¿Lo estamos escuchando? Escuchamos lo que dice tal o cual político, tal gobernante, tal pastor, tal líder religioso, tal profeta, tal apóstol, tal brujo, tal científico, tal vecino, tal amigo, tal youtuber, tal influencer.
Escuchamos lo que dice nuestro propio corazón, pero no escuchamos a Jesús. ¿Cómo escuchar a Jesús? Usted dirá, bueno, pero ¿cómo escucho a Jesús? Aquí les van algunas ideas. Primero, vaya con Jesús a un lugar tranquilo. ¿Qué hizo Jesús? Lo llevó a una montaña alta, donde no había bulla ni nadie que los interrumpiera. Vaya a un lugar tranquilo, ciérrese en su cuarto, desconecte su celular, apague el televisor. ¿Saben que si usted apaga el televisor no pasa nada? ¿Ya? Y enfóquese en Jesús. Segundo, espere con expectativa, sin prisa. No vaya y diga, Señor, bueno, te doy 2 minutos para que me hables. Vaya sin expectativa, pero con expectativa, sin prisa. Sin prisa. ¿Ustedes se imaginan cuánto nos podemos demorar subiendo una montaña de más de 2.000 metros a pie? ¿Se sube deprisa? No. Hay que subir, ¿qué? Lentamente, lentamente. Tercero, lea la palabra de Dios, lea los evangelios. El cielo no se va a abrir a decir, tu, 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 tu. Atención, atención, Dios le manda a decir tal cosa. No va a escuchar una voz así. Va a abrir la palabra de Dios porque esa es la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. No esperáis que yo quiero, Señor, háblame por un sueño. Ay, Señor, muéstrame una revelación. Háblame a través de tal persona. No, Dios ya habló. Escúchelo en su palabra, abra su palabra, lea los evangelios. Lo otro, permita que el Espíritu Santo le hable. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y Él nos inspira a nosotros entenderla cuando la leemos, cuando tenemos esa disposición de que sea el Espíritu Santo que nos hable. Otro, ore y adore con intensidad y humildad. Ore y adore con intensidad y humildad. ¿Qué pasó cuando se oyó esa voz del cielo y vieron esa luz resplandeciente? Dice que ellos cayeron, ¿qué? En nuestra versión dice, se postraron rostro a tierra, pero la verdad original dice que ellos se fueron de jetas, o sea, cayeron sobre sus rostros. Y usted, una cosa interesante es que usted puede leer todas las veces que en el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan de personas que tuvieron un encuentro con Jesús, todos caen rostro a tierra. ¿Ha notado cómo se caen hoy en día en las iglesias que hacen eso? ¿Cómo se caen? Caen de espaldas. El show es así, ¿no? Porque caerse de jetas es muy difícil, ¿no? No, se van a porrear. No, cáigase de espalditas ahí y con alguien que lo reciba, que lo sostenga, ¿sí? Pero en la Biblia, cuando Dios se manifestaba, la gente caía rostro a tierra, allá clavados. Un dato para nuestros amigos que practican esto. Y por último, tome la decisión de practicar lo que aprendió. No estudiamos la Biblia para tener más conocimiento, estudiamos la Biblia para ser transformados, transfigurados a la imagen de Dios, a la imagen de Jesús. La Biblia se nos dio como una herramienta de transformación, de cambio. Entonces, terminando, la transfiguración es un muy breve anticipo de lo que vendrá a Jesús después de la cruz. Esa transfiguración era la forma de decirles, yo voy a resucitar y un día voy a estar así, como siempre he sido, glorioso, Dios, lleno de poder. La muerte no va a poder conmigo. La transfiguración nos afirma que ni el sufrimiento, ni la muerte, ni el dolor más espantoso será el final. Hay algo y alguien más esperándonos más allá del sufrimiento y de la cruz. La transfiguración
es la garantía de que nuestra esperanza no es en vano, porque tenemos un Salvador glorioso. Y la transfiguración es tan importante para nosotros como para todo el universo, toda la creación. Por eso el arzobispo Desmond Tutu, ganador del premio Nobel de Sudáfrica, en Sudáfrica, escribió esta frase que se las coloqué en el material, en la guía. Dice: el principio de la transfiguración dice que nada ni nadie ni ninguna situación es intransfigurable. Todo puede ser transformado por el poder de Dios. Que toda la creación, la naturaleza, espera expectante su transfiguración cuando será liberada de su esclavitud y participará de la gloriosa libertad de los hijos de Dios, cuando no será solo materia inerte y seca, sino que será translúcida con la gloria divina. Hermanos, la transfiguración no es solo un evento para estudiar, es apasionante. O sea, como les decía al comienzo, podríamos estar semanas hablando de este evento, pero no es un evento solo para estudiar. La transfiguración nos transfigura. La transfiguración es la garantía de que todo nuestro ser, toda la experiencia de nuestra vida puede ser transformada. Y esa es la esperanza que tenemos. Y yo les invito a que coloque usted esa confianza y esa esperanza solo en Jesús, nuestro glorioso Salvador. Puestos en pie, vamos a orar. Padre Santo, en tu presencia gloriosa estamos. Nosotros sabemos, por el testimonio de tu palabra, que la cruz no fue el final, que tus sufrimientos y tu muerte no fueron el final. Y eso, Señor, nos afirma nuestra esperanza de que nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos en este mundo no van a ser el final. Que hay algo mucho más allá de la cruz y del sufrimiento. Que más allá del sufrimiento de la cruz estás tú, nuestro glorioso Salvador. Gracias por darnos la esperanza de que toda situación, toda persona, toda circunstancia, toda la creación puede ser transformada por el Dios que transforma todo, que hace todas las cosas nuevas. Y pedimos, Señor, hoy que hagas cosas nuevas en nuestra vida y la transformes. Gracias por ser nuestra gloriosa esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.